José Antonio, ¿cuándo comenzaste tú a inspirarte por esta locución venezolana? Probablemente tendría uso de razón. Yo diría que a los 5 o 6 años, cuando en medio de una fiesta en los llanos venezolanos, pues me di cuenta que además mi padre, que era locutor, era el animador de la fiesta y me gustaba que la gente lo aplaudiera. Y yo dije, oye, me gusta esto de niño, y como siempre estaba metido en la radio también, pues llegué en un momento en mi adolescencia en la cual dije, yo voy a estudiar locución. Tenía 14 años. Y desde aquel entonces, siendo el 9 de febrero de 1981, ya tuve mi primer programa, ya tenía mi certificado de locutor, porque creo en la formación profesional que debe tener alguien que está al frente de los micrófonos. Entonces, desde aquel entonces, yo podría decir, desde los 5 años, que esta iba a ser mi pasión, aunque yo estudié química. ¿Qué otra cosa? ¿Tú estudiaste química? Yo estudié química, sí. ¿Y qué hace un químico comunicando? Porque quería hacer lo que hace un médico en el podcast. Comunicar conocimientos, técnicas, contenido con sustento científico. Yo quería ser divulgador científico. Sí. Fíjate que hay un gran amigo nuestro, Eduardo Rodríguez Yoliti, que él fue primero locutor, después abogado y después comunicador social. Sí. Pero no voy a entrar en detalle porque es una historia de él de por qué se volvió comunicador social. Además que él es amigo personal de cuando éramos adolescentes. Ajá. Y entonces Eduardo siempre tiene la tesis que yo comparto, que es que él decía, es que comunicador somos todos. Desde el mismo momento en que tú te transformas en un locutor, y hoy le dio la razón los teléfonos, las redes sociales y todo aquello. Que todos somos comunicadores, simplemente con un teléfono. Sí. Y con el teléfono puedes ser un productor audiovisual. Hablando de producir, quedan solamente 18 segundos para que finalice este viaje a Nueva York con el Bad Bunny. Un tema que le gusta muchísimo a la audiencia de Candela Pura. ¿Permiso? Estamos en radio. La música de Bad Bunny al fondo. Ah, caramba, lo mandaron a callar. Bad Bunny, Nueva York, una ciudad que está en alguna parte del sistema solar. 11 de la mañana, 45 minutos. Gracias por interactuar. 0414-2500-919. Conversamos con el doctor José Manuel Rizzo, doctor en Medicina Alternativa, Magíster Salud Mental, coach de salud y empresarial, máster en Reiki. Estábamos hablando del manejo energético. Doctor, para aquel conductor que no puede, por los avatares propios de la aventura de conducir en la Gran Caracas, cuando se molesta y llega a su casa con esa energía tan negativa, ¿cómo podemos nosotros, o qué recomendación puede entregar usted como profesional del manejo de las energías, precisamente para que esa persona no contamine algo tan sagrado como su casa? Bueno, la pregunta es importante, pero me encantó que dijeras Rizzo, porque mi apellido es con doble Z, José Manuel Rizzo, y así mismo me pueden buscar en mi canal de YouTube. Ajá. Pero fíjate qué importante lo que acabas de decir. Hay cosas sencillas. Cuando tú llegas a tu casa y sabes que estás estresada o estás estresado, o sientes como esa pesadez, ¿no? Esa pesadez en los hombros, en tu cuerpo, hay dos fórmulas mágicas. Una es bañarte en agua fría. Cuando tú te bañas en agua fría, como el agua fría es un conductor eléctrico, te va a limpiar el sistema eléctrico. Y si pones la intencionalidad, intención y atención, que es la espiritualidad, en que te quieres limpiar, tú estableces una conexión determinada. La otra es respirar. Si tú haces 5 a 7 respiraciones profundas, vas a calmar tu sistema fisiológico. Es como que tu ritmo cardíaco, pues, cuando alguien se molesta, la respiración se acelera. Si tú ves que llegas agitado, tienes que bajar la respiración. Inspirando profundo y exhalando profundo, solamente 5 o 6 veces.
vas a volver a lo que yo llamo tu centro. Muy bien. Sepan ustedes que todas estas recomendaciones están en las redes sociales, muy a propósito de la temática del día de hoy acá en el Expreso Candela, porque el doctor José Manuel Rizzo tiene presencia en las redes con un canal de YouTube desde el año 2011. Allí tiene más de 158 videos, más de 112,000 visualizaciones de este contenido realmente interesante. Doctor, ¿por qué emplear estos canales comunicacionales, este en particular de YouTube? Bueno, en el caso de YouTube, yo lo creé y no solamente, la gente me dice, pero es que no habla solamente de salud, usted entrevista a personas. Ajá. Y yo le digo, pero es que precisamente el entrevistar a personas hace que tú tengas buena salud. Entonces, alguien me preguntaba, bueno, pero ¿por qué? Bueno, porque yo te puedo dar una recomendación que la encuentras en mi canal de YouTube de cómo haces para tú no seguir friendo con aceites vegetales, de canola, de maíz, que son inflamatorios y que te producen grasa trans y que son los que realmente te van a afectar las arterias. Y cómo te recomiendo el que puedas freír con aceite de coco, aceite de aguacate o oliva, saltear los vegetales, por ejemplo. Eso es una recomendación de salud. Pero yo tengo al tío Lucas, que me fui para el Jarillo a hablar con ese señor, que es un personaje, un ícono en esa comunidad, que tiene una experiencia de más de 50 y pico de años transformando diversas especies de durazno, y a través de su sabiduría pudimos aprender, y de su sencillez, cómo se emprende. Qué bien. Y entonces yo digo, el que está emprendiendo tiene que ver esa imagen. Por supuesto, porque emocionalmente cuando una persona por alguna razón cierra un capítulo laboral, se enferma porque no tiene asidero firme como lo tenía en aquel empleo. Ahora el emprender con las coordenadas claras es una aventura, pero una aventura sabrosa, porque tienes conocimiento, sabes en la brújula dónde está el norte y el sur, el este y el oeste, sabes lo que quieres. Y eso es lo que nosotros, por ejemplo, podemos detectar en el contenido de Conversando de Todo, Vida y Salud, el canal del doctor José Manuel Rizzo. Y hay un detalle, y por favor hablamos de esto de antiinflamatorio. Y en la alimentación, muchos de los que tenemos eventualmente algún malestar se da porque hay alimentos que son inflamatorios, pero también hay, entre comillas, para decirlo coloquialmente, remedios que siempre han estado allí para nosotros. ¿Cuáles son esos alimentos inflamatorios que debemos evitar, aquellos que somos susceptibles a ese tipo de alimentos? Bueno, lo primero que hay que decir es que todos los organismos no son iguales. Ajá. Yo no los llamo alimentos inflamatorios, sino alimentos agresores. Pero no, para todos los organismos no son todos los alimentos agresores. Hay algunos que por lo general pueden producir ciertas consecuencias. En el caso de los lácteos, por ejemplo, porque hay personas que son alérgicas a los lácteos. En el caso del trigo, no por el trigo mismo, sino porque han hecho modificaciones genéticas y le han colocado mucho gluten. Entonces ya está demostrado que el excesivo gluten puede afectar, por supuesto, los neurotransmisores, y ahí vienen todas las consecuencias de riesgos altos de Alzheimer, riesgos altos de demencia senil, riesgos altos de enfermedades, pues a nivel neuronal. Pero también el arroz a muchas personas les puede causar algún tipo de problema. Yo les voy a dejar un truco hoy. El arroz que se consume en mi casa se prepara 12 horas antes. Usted no se sienta a comer un arroz recién hecho caliente, porque eso le va a disparar la glucosa, es decir, el azúcar en sangre. Usted simplemente lo hace, lo guarda en la nevera por 12 horas. Y entonces usted está generando algo que se llama almidón resistente. Muy bien, qué bien. Y al generar almidón resistente no se le dispara la glucosa. ¿Por qué es el tema de la glucosa? Porque si a usted se le dispara la glucosa en su organismo, el azúcar, viene y su páncreas dice, bueno, pero ¿y entonces qué hacemos? Tenemos que mantener un equilibrio. Y el equilibrio que hace, ¡bum!, te manda insulina. Entonces hay gente que dice, pero es que yo no rebajo nunca, yo hago deporte, me estoy matando. A ver, ¿por qué usted está hablando de mí? No, yo no estoy hablando de nadie. Pero las personas que a mí me dicen eso, yo le digo, bueno, pero es que
tienes mucha glucosa, disparas la glucosa, disparas la insulina, por más que te mates haciendo ejercicio, el cuerpo te va a decir en un momento determinado, tengo demasiada insulina, ¿qué hacemos? Mándalo a grasa, porque ya los depósitos de azúcar, por decirlo así, que no vamos a decir la palabra técnica, glucógeno y tal, pero bueno, whatever, como dicen los gringos, esos depósitos básicamente de azúcar ya están completos. Entonces, ¿qué dice el organismo sabiamente? Bueno, mandémoslo a grasa. Ah, ya entiendo, ya entiendo. Y nos manda también a colocar una canción cuyo título nos encanta. Volví a nacer. Carlos Vives, lo disfrutas en Candela Pura. Seguimos conversando con el doctor José Manuel Ritz. Ese es mi pana. Ok, seguimos conversando. Sí. Mira, yo leí, bájalo un segundito, yo leí que tú te habías formado en Radio Caracas Televisión. Es correcto. Yo estuve allí 10 años, 9 meses y 28 días. ¿Por qué esta precisión? Porque fue la escuela más hermosa que yo he tenido. Un canal donde no solamente eran los profesionales, que fueron los mejores en el área de la locución. ¿A quién recuerdas allí? Mira, es que es como hablar de mi familia. Por ejemplo, que en paz descanse Saúl Martínez, me enseñó muchísimo mi buen amigo Alberto Vadillo, que es mi compañero de trabajo en el circuito FM Center, Juan Carlos Morcuente, un compañero de la radio, Alejandro Rode. Éramos muy diferentes, pero nos decían twins, los gemelos, precisamente porque yo soy muy bajito y él es muy alto, pero estábamos para arriba y para abajo en los pasillos de Radio Caracas Televisión. Una experiencia maravillosa. Fueron casi 11 años. Salí de allí porque hubo un momento en el que el canal, en el año 2000, requería una transformación de su imagen y por lo tanto iban a buscar voces con diferentes registros. Y entonces salí de allí. ¿Qué es lo más difícil en la locución? Porque claro, tú tienes una versatilidad impresionante. Puedes hacer promociones, puedes hacer locución comercial, puedes hacer ser la voz marca, por decirlo así, de un canal o de una radio. ¿Qué es lo más difícil en locución? Hacer este trabajo de un programa, de acompañar, leer a través de los mensajes si está llegando el mensaje, si efectivamente estás acompañando, si estás transmitiendo con precisión para no aburrir a la gente. Toda esa lectura, sin obviamente ver a los radioescuchas. Creo que es lo más difícil, hacer que cada una de tus intervenciones sea interesante para ellos, siempre. Es lo más complicado. ¿Cómo saltas de Radio Caracas a Venevisión? Porque eran los dos canales más importantes en aquella época. Sí, yo juraba que no iba a trabajar nunca más en televisión. Por cierto, fue tan solo una semana la diferencia, porque la semana me llamaron de Marte TV. Ahí tuve una experiencia de apenas 6 meses. Y dije, bueno, ahora sí me retiro. Pero me llamaron de Venevisión. Participé en 3 castings, aunque yo no quería. Y yo dije, bueno, ya me dijeron, mira, hay 2. ¿Eres tú o esta persona? Ah, bueno, vamos a ponernos las pilas. Y ese casting tiene que ser mío. Y lo gané. Gracias a Dios. Nos quedan 30 segundos para que termine esta canción. Y a nosotros nos van a quedar muy pocos minutos, posiblemente 3, para despedirlo, pero vamos a continuar en el canal de YouTube del Dr. Rizzo. Esta sabrosa conversación. Así es, sí señor. ¿Permiso? Saludos a Jenis Julio por estar pendiente de nuestra programación, decir que le encanta este tipo de entrevistas. Volvían a ser Carlos Vives. Es su amigo, Carlos Vives. Sí, mi pana. Qué bien, qué Sí, bien. ese es mi pana, de verdad. Sí, sí. La gente cree que yo estoy bromeando, pero no estoy bromeando. Lo que pasa es que cuando transcurren los años ya uno comienza a transformarse en un cuentero, desechar cuentos de todo. Por ejemplo, el señor Ismael Castillo recuerda ¿Por qué a Juan Vicente Gómez. porque estás viendo al operador? Sí, Juan Vicente. Él conoció a Andrés Bello. Imagínate tú. Enseñó a leer. Enseñó a leer. Sí. Doctor, rápidamente, porque nos queda muy poco tiempo.
Le había quedado por allí una pregunta por contestar. Tiene que ver con esos alimentos, como por ejemplo la cúrcuma, que usted hizo un comentario tan acertado, un video tan informativo en su canal de YouTube. ¿Cómo es eso de que la cúrcuma es antiinflamatorio? Sí, la cúrcuma, el jengibre y pueden tener un efecto antiinflamatorio en el organismo demostrado porque son raíces. Pero hay que tener dos cosas fundamentales. Una, la cúrcuma debe activarse y debe activarse con pimienta negra. Hay que tener mucho cuidado porque la cúrcuma no puede sobrecocerse, sobrecalentarse. Se pierde su efecto. También tenemos que tener algo importante que saber. Si usted está siendo medicada, ¿ok?, por su médico, la cúrcuma y el jengibre son anticoagulantes. Okay. Entonces, si usted está tomando algún tipo de anticoagulante antes de que vaya a consumir cúrcuma o jengibre, con pimienta, cúrcuma con pimienta negra o jengibre, tiene que preguntarle a su médico. Muy bien. Porque a veces tenemos la sensación de que, bueno, como son raíces o como son esos polvillos que me venden, yo puedo hacerlo. O porque lo vi en un canal de YouTube, TikTok o lo que sea, y entonces yo puedo hacerlo. No, pero es que si usted está siendo medicada por un médico y está tomando algún tipo de fármaco, tiene que preguntarle a su médico. Porque todo esto puede generar algún tipo de interacción. Pero lo cierto es que si usted no está tomando ningún tipo de medicamento, el jengibre y la cúrcuma con pimienta negra, ya sea que la tome en té o ya sea que la tome en jugo, que también puede ser, va a producir un efecto desinflamatorio en todo su organismo. Maravillosa la información, maravilloso el contenido que ustedes van a encontrar en el canal Conversando de Todo, Vida y Salud del doctor José Manuel Rizo. En YouTube me consiguen como José Manuel Rizo con doble Z. Con doble Z. Y en TikTok y en Instagram, José Manuel Rizo. Quiero comentarles que en tan solo 40 segundos viene el noticiero. Vamos a despedir al doctor por acá, por Candela Pura. Más adelante el compromiso de traerle de nuevo por lo interesante de su contenido. Pero hay una magia que va a continuar y que, ¿cuándo va a publicar usted este podcast? En 2 semanas sale. Ok, en 2 semanas seguro que van a poder disfrutar del podcast del doctor José Manuel Rizo. De esta conversación. De esta conversación. Con el ícono de la radiodifusión venezolana, José Antonio Castillo. Muchas gracias. Bueno, nos queda, por favor, precisar las otras redes sociales. Está en Facebook, que en algún momento también estuvo allí. Sí, José Manuel Rizo, Instagram, José Manuel Rizo, el Rizo es con doble Z, TikTok igual, y mi canal de YouTube, José Manuel Rizo. Para contactarle para asesoría médica, ¿cómo puede hacer el oyente de Candela Pura? Envíeme un mensaje directo a mi Instagram, José Manuel Rizo. Yo les contesto a todos. Feliz tarde. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Un abrazo. Pero por acá seguimos conversando. Usted le baja bien. Tenemos por lo menos 20 minutos, por lo menos. Listo. Me disculpa que todo es tan rápido. No, pero tranquilo, no pasa nada. Sí. Bueno, podemos continuar. Sí. Bueno, habíamos quedado que en una semana llegaste a Venevisión. Sí. Sí, bueno, en una semana no. No, pasaste por Marte. Sí, pero por Marte no la Luna. No, Marte. La productora audiovisual. La productora audiovisual. Sí. Y luego transcurrieron prácticamente 2 años. Ya tengo 18 años en Venevisión. Y también fue una escuela, sigue siendo una escuela. Tengo a un gran compañero, Horacio Díaz Manso. Es un maestro con mucho carácter, con mucha rigidez. Y a mí me gusta que sea así, que no haya medias tintas, o está bien o está mal. Es así. Es así también el maestro Winston Vallenilla me enseñó algunas cuantas cositas por allí. Realmente yo soy un locutor de información, doctor. Soy un locutor de información porque recibo siempre el feedback de algunos profesionales que tienen mucho más años que yo. Yo acabo de cumplir 44 años en este oficio, pero me considero aún un locutor de información, doctor. Bueno, quizás que esa humildad que tú tienes es la que te permite seguir creciendo. Sí. Por aquello de que si el vaso está lleno, entonces no entra más, y si el vaso está medio vacío, entonces podemos seguir adquiriendo conocimiento. Y él es muy humilde porque en realidad Muchas gracias.
pues es la voz de muchos canales de televisión. A mí hay algo que me impactó de todo lo que tú haces, ¿no? Y sobre todo es cómo me enseñaste, cómo se promueve un evento. Porque la tonalidad, la fuerza y la energía en locución es muy diferente. Sí, sí, cómo no. Cómo no, por ejemplo, para un cantante, en el supuesto que llegase a Venezuela, Bad Bunny no puedes hacerlo como Bocelli. Ajá, por ejemplo, tú tienes una de Bocelli ahorita, que Ajá. Bocelli viene para Venezuela creo que Sí, el 22. el creo. 22. El 22. ¿Cómo hacemos a Bad Bunny y a Bocelli? Porque son diferentes. Bueno, primero es como el aceite y el agua son, Ajá. no son visibles, no son. Me, no se di- pueden- me disculpan todos los que les guste Bad Bunny, pero Andrea Bocelli es un cantante. Sí, Bad claro. Bunny es un comercializador del, ¿cómo que lo llaman ese aparatico que a la gente, a los cantantes que no tienen voz? Autotune. Autotune. Autotune, ¿Ok? sí. Ese digo yo que es la genialidad que él tiene, que lo sabe utilizar muy bien. Sí, y además que tiene productores extraordinarios y debe tener una oficina de mercadeo que es capaz de aventurarse y tener además una difusión mediática impactante, impresionante. Bad Bunny es para un público que uno se lo imagina saltando en las gradas. Es importante, tú visualizas. Sí, hay algo que se llama, que aplico, que es escucha activa y visualización creativa. Escucha activa tiene que ver, obviamente, con el oído y cómo tú tienes que proyectar la voz de manera que te pueda generar visualmente, aunque lo estés escuchando, la imagen del efecto en la audiencia. No es lo mismo que Bad Bunny esté cantando Nueva York que esté cantando una ópera de Andrea Bocelli. El comportamiento es diferente, es más elegante. Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, el cantante de ópera romántica más importante de todos los tiempos. Genial. Por ejemplo, eso tiene que ser elegante, pausado, no puede ser con un fondo musical tipo merengue ripiao, porque no, ¿verdad? Eso, no, No, porque ahí no va la gente a saltar. No va a saltar. Pero en cambio Bad Bunny es Bad Bunny, la leyenda del género urbano, la figura más importante de la música urbana, llega a Caracas, presentado por José Manuel Rizzo. Ojo, todo esto es improvisado, no tenemos guión, ¿ok? Todo esto es en vivo. Sí, tal cual. Claro, pero ahí es donde está la genialidad de realmente el locutor. Pero hay Sí. algo que me impresiona, que eres un gran profesor. Muchas gracias. No, yo en realidad soy un alumno que transmite lo que ha aprendido y es como ordenar una gaveta. Usted tiene cantidad de camisas, en el caso masculino, de camisas o de otro tipo de ropa en una gaveta. Y usted solo se percata de lo que tiene cuando las ordena. Si usted ordena conocimiento y lo hace de manera sistemática, uno puede transmitir mejor y seguir ordenando la gaveta de su conocimiento, ¿no? De sus técnicas. Yo te tengo que hacer una pregunta, tú que eres un hombre de televisión y de Sí. radio. Hay muchas personas que dicen que en la televisión, por ejemplo, ya están de capas caídas por el tema de que hay muchos canales ahora, vamos a llamarlos emergentes, Netflix, que ya no son tan emergentes, Sí, sino que están posicionados, ¿no? Y otros más. Valga la cuña para ellos, que no me estás pagando, pero Netflix, si quieres, con mucho gusto. Con mucho gusto. Sí. El juego del calamar en su temporada número 4. ¿Tú crees que la televisión ya llegó a su final o se va a transformar? No, se está transformando. De hecho, y esto puedo decirlo, Venevisión, lo que se ha conversado, ahora ya no es una pantalla para transmitir solamente programas musicales como Sábado Sensacional o enlatados como algunas producciones dramáticas turcas. Ahora es generadora de contenido multiplataforma y una de las plataformas, la tradicional, se mantiene. O sea, que Entonces, están haciendo una transición. Están haciendo una transición. Como hizo otrora los medios de comunicación impresos que tuvieron que pasar al digital. Exactamente, tal cual, tal cual. Yo te he oído muchas veces en la promoción de radio,
sobre todo en una radio de allá de los Altos Mirandinos, que también es, por supuesto, la voz de esa emisora. Sí. Pero tú ahí dices, no vaya a las redes sociales porque el verdadero comercial y la verdadera posicionamiento de la marca, más o menos parafraseando lo que sí. tú quieres decir en el sentido, Sí. es la radio. Lo creo, es así. Ajá, explícanos un poquito, porque hay mucha gente que dice, bueno, pero es que lo que no se diga en las redes sociales entonces no existe. ¿Cómo Claro. es eso que la radio? Ajá. Claro, ¿qué es lo que hace cuando usted, por ejemplo, está viendo este canal del doctor José Manuel Rizzo y aparece por allí un mensaje publicitario? Aparece, usted espera tan solo que transcurra el counter de los 5 segundos y aparezca la flechita para usted pasar el contenido. Entonces, está tan bien calculado que la capacidad de atención que puede tener por la sobreestimulación audiovisual, por ejemplo, de YouTube, la captación máxima, si no se registra en 5 o 6 segundos, al segundo 7 usted la quita. La radio es diferente. Porque la radio te está prometiendo que va a colocar, porque tú has seleccionado la radio, tú estás convencido que al finalizar ese comercial viene una canción o viene parte de la entrevista que se dejó abierta, como ocurrió con nosotros acá en Candela Pura. Esa es una de las razones. Y la otra es que la radio no necesita usted gastar datos. Ciertamente ya no hay aparato radioreceptor como en la antigüedad, como ocurría con mis abuelos, con mis padres, pero ahora usted puede escuchar una radio en su celular sin prestarle la atención visual que requiere, por ejemplo, Instagram, que puede ocasionarles incidentes o accidentes en la calle, porque usted está viendo, está tan concentrado y pone en riesgo su vida. En cambio, la radio, usted la tiene como un acompañamiento. Pero Instagram y la sobreestimulación audiovisual de las redes sociales hace que usted se aísle del mundo. La radio te mantiene con los sentidos abiertos. Es una de las muchas razones. Ahora, yo quiero conversar un tema contigo, que tienes tanta experiencia en radio y televisión, y que hablemos de la inteligencia artificial. Es una herramienta que ha venido causando serios problemas a algunos amigos profesionales en Estados Unidos. ¿Cuál es la razón, según tu opinión? La razón fundamental es que, por ejemplo, el doctor José Manuel Rizzo es un afamado locutor. Llega alguien que puede enseñar a una de las aplicaciones de inteligencia artificial como Murph, por ejemplo, a escuchar a José Manuel Rizzo y comenzar a imitar el color de su voz, las pausas. Y puede que el doctor José Manuel Rizzo sea el locutor de Ford Motors United States y él no cobra absolutamente nada porque es su voz a través de inteligencia artificial quien está haciendo el comercial. Y no hay legislación, la legislación en América Latina apenas está dando primeros pasos en México y en Argentina. En Estados Unidos, recién comenzando el año, otro de esos locutores, su amigo, me dice, tú tienes que hacer algo en Venezuela, tienes que formar parte de algún movimiento para que se comience a legislar sobre los derechos de copyright de tu voz. Y eso existe y se está comenzando a aplicar, pero en Europa, en España, por ejemplo. En España hay narradores de audiobooks que están vendiendo los derechos de su voz a una editorial solo para producir, por ejemplo, 20 libros con su voz. Entonces la inteligencia artificial convierte todo lo que ha aprendido de esa voz, transcribe lo que está escrito en un texto y lo presenta como un impulso eléctrico que imita la voz de ese locutor, pero a ese locutor le están pagando. Y se está aplicando. En Chile hay una productora, se llama Audiobook, ya está próxima a implementar ese tipo de tecnología con esta especie de acuerdo contractual con las voces. ¿Y tú no sientes que
la locución como tal se va a transformar, porque en realidad el locutor va a tener que ser más creativo, más innovador, Sí, si él quiere diferenciarse de la inteligencia artificial. Sí, O- hay un elemento, doctor, con su permiso, hay un elemento diferenciador. El cerebro humano está capacitado para entender la sinestesia. Por ejemplo, usted visualmente, supongamos que yo me tapo la boca o me tapo todo el rostro, y usted sabrá si yo lo estoy haciendo con una gestualidad facial solamente escuchando mi voz. José Manuel Deitzón. José Manuel Deitzón. Procuré mantener la misma entonación, pero mi expresividad facial traduce una emoción, una imagen sinestésica en quien lo está escuchando. Eso no ocurre con la inteligencia artificial. Es decir, no necesariamente te genera emoción. Bueno, hay otra cosa que yo creo que yo no creo que la inteligencia artificial per se sea mala. Estoy de acuerdo. No, No. puede ser una herramienta que nos puede ayudar mucho, pero tiene que, por supuesto, eso incluir la ética de las personas en un momento determinado en la utilización. Pero es como todo en la vida, tiene que haber ética. Yo el único riesgo que le veo a la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial, para mi manera de ver las cosas, es inteligencia. ¿Y qué significa? Que aunque le quieran poner topes los seres humanos, porque ya ha pasado, ¿qué pasa si ella se sale de control y vence los topes o los bloqueos? Porque ya pasó en una experiencia. Sí, ya. Sí. Pusieron varias inteligencias artificiales Sí. cercanas y resultó que hasta crearon una criptomoneda. Es correcto. Y se volvieron multimillonarios porque la gente invirtió y es creada por una inteligencia artificial. Es correcto. Bueno, de hecho ya la gente de Microsoft está desarrollando, creo que se llama Muse. Muse es una inteligencia artificial que te permite, esa inteligencia artificial fue enseñada con más de 17,000 juegos de seres humanos, o sea, de las respuestas, de la interacción, y Muse ahora va a poder generar para cada jugador un videojuego diferente. O sea, es tan peligroso porque ya entonces las productoras de videojuegos se van a ver afectadas también por la inteligencia artificial y podrían ser desplazadas del mercado. Yo no creo, porque tiene que haber alguna legislación para proteger esas fuentes de empleo. Pero amanecerá y veremos, doctor. Yo al final creo que no van a proteger a los seres humanos por un tema de dinero, Es correcto. para abaratar costos. Sí, En realidad creo que eso es lo que va a suceder. sí. Y yo creo, nosotros que somos de una generación diferente, estamos tratando de utilizar estas herramientas y utilizamos estas herramientas y algunas de ellas y las ponemos en práctica en lo que hacemos. Pero yo siempre me pregunto qué pasará con estos jóvenes, porque los jóvenes, si no se ponen las pilas, señores, ustedes jóvenes que me están escuchando, se van a quedar atrás. Y entonces no van a poder ni siquiera acceder a ciertos y determinados trabajos, porque van a estar compitiendo con otros que se adquieren las mismas habilidades. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me inquieta es cómo progresivamente se ha venido en caída libre el hábito de la lectura. Cuando hablo de la lectura no es tan solo tomar un libro, es que es la experiencia de tomar un libro. Esto no se hace, pero quienes estudiamos en bachillerato lo hacíamos con las guías. A veces recordábamos qué era lo que habíamos encerrado con un marcador rojo, que era la idea fundamental. Y te formulan la pregunta en el examen. Recuerdo que había rayado por acá y es aquí donde está la respuesta. Eso se llama mnemotecnia. Un recurso mnemotécnico. Un recurso mnemotécnico que se está perdiendo, por Claro. ejemplo. Porque el otro día fui a un curso de fotografía profesional, ¿no? Que estoy haciendo con un fotógrafo muy famoso del país. Y entonces los muchachos que estaban alrededor mío eran todos unos muchachos, generaciones jóvenes, pues. Yo no es que soy tan viejo, ¿no? Ojo. Pero soy un poco más, antes nos decían adultos contemporáneos. Exacto. Ahora nos dicen que un poco maduros. Yo no sé qué significa eso, pero bueno, ok. Sí, bueno. Bueno, no entremos en detalle tú y yo, ¿verdad? Exacto, por favor. Pero entonces yo agarré y saqué mi libretita. Sí. Y por supuesto, el profesor dice, qué bueno que alguien tenga una libreta.
y los otros muchachos eran con el teléfono. Y entonces yo le explico al profesor, le digo, usted lo debe saber, pero ellos no. Quiere decir que tu cerebro se activa en el momento que tú tienes un lápiz y comienzas a escribir. Digitalmente no estás activando la fijación y recordación, que sí la puedes hacer cuando tienes un lápiz en la mano. Sí, señor. Por eso mi asistente de producción, una de las cosas que me gusta, además de su personalidad, de su proactividad, es que todo lo escribe y lo escribe bonito. Entonces, todo lo que esté perfectamente ordenado, presentado, es mucho más digerible. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando media vida se le va acá porque usted tiene recuerdos increíbles de un viaje, de un familiar, y resulta que pierde todo porque el respaldo no se pudo hacer? O que se los hackearon. O que se lo hackearon. Ese taller o esas clases que usted tomó, ese conocimiento, bueno, ya en gran medida, si todo estaba acá, perdió eso, que era un anclaje a aquel conocimiento para su crecimiento. Así es. Por ejemplo. José Antonio, ¿cómo te ves tú en los próximos 15 años? Oye, espero que esté mucho más flaco, ¿no? Sí. ¿Cómo me veo en los próximos 15? Profesionalmente, ¿qué te ves haciendo? Pareciera monotonía, pero no, esto es mi vida porque cada día es diferente. Ejerciendo mi oficio, este arte. Te voy a hacer una pregunta. Y me estoy cuidando para mantener. Te voy a hacer una pregunta terrible, Sí. pero que te la tengo que hacer porque tú tienes demasiada experiencia. ¿Quién para ti son los tres? Vamos a ponerlo en categorías para que puedas poner mucha gente. Animadores y locutores. 3. Hay muchos más. Sé que me vas a decir que vas a dejar mucha gente afuera. Pero 3, los más importantes que en tu vida te marcaron. Me gusta mucho, porque está activo en mi mente como animador de televisión, o sea, Gilberto Correa, indiscutible. Como locutor, tengo la fortuna de haber sido alumno de él. Él sigue siendo mi maestro, que es Jesús Leandro. Jesús Leandro me enseñó, por ejemplo, una técnica muy importante que es la de la impostación, la disciplina de trabajo. Viene de él. Pero dicen que hoy en día no se debe impostar, que hoy en día debemos ser orgánicos. ¿Tú qué opinas de eso? Lo que ocurre es que cada cierto tiempo cambian los términos, pero no la técnica. Esa, perdónenme ustedes. Sí. Eso es bueno que la aclare. No, que la inteligencia artificial te permite aplicar el foco de manera automática. Ajá, pero si alguien no puede contrastar que efectivamente ese es el foco que merece esa fotografía, pues se puede perder esa fotografía. ¿Me entiendes? Otro locutor al que aprecio muchísimo y que también ha sido mi maestro, y de hecho me puse en una disyuntiva porque él fue la segunda persona que me ofreció empleo teniendo yo mi certificado, que es Enrique Hoffman. Lo que pasa es que él me pedía, ¿cómo estás empezando? Porque él habla así. ¿Cómo estás empezando, Castillito? Tenemos la oportunidad de 1 a 3 o de 3 a 5. A mí me gusta más de 3 a 5, pero tienes que venirte a dormir. ¿Por qué? Porque es de 3 de la madrugada a 5 de la madrugada. ¿Qué? A mí me gustó la idea, aunque yo estaba en la universidad. Y éramos en aquel entonces 2 novaticos, un señor llamado Valdemaro Martínez, mi gran amigo. Otro de los grandes. Literalmente hablando. Sí, y un servidor. Él sí, sus padres le permitieron eso. Pero mis padres me dijeron, o estudias o vemos qué hacemos. Claro. Vemos qué hacemos. Sí, sí. Bueno, José Antonio, para mí ha sido un placer tenerte aquí en mi podcast. Esto ha sido una cosa innovadora. Por lo menos yo no lo he visto que lo hayan hecho, y si alguien lo ha visto, que me lo diga en los comentarios, que hayan hecho este tipo de cosas. Hicimos radio, pero también hicimos podcast.
Me encanta porque próximamente FM Center viene justamente con un contenido apoyado en lo que acabamos de hacer ahora y presentado a través del canal del doctor José Manuel Rizzo. Para mí, mi estimado amigo, mi respetado amigo y colega, muchísimas gracias por la oportunidad. No, y a mí, por supuesto, ha sido un placer, porque en realidad mis muchachos me lo decían, pero usted, doctor, ¿cómo es eso que lo van a entrevistar y después va a tener la concentración para poder elaborar preguntas? Y le dije, porque las tablas, cuando tú tienes tablas, como dice la gente del teatro, ¿ok? Tú te adaptas a cualquier situación. ¿Por qué? Porque tuviste formación y grandes profesores. Muchas gracias. Gran abrazo desde mi corazón a tu corazón, desde acá, desde Candela. Le decimos Candela pura. Partiéndola.